Revelado, llevé a la esposa del amante de mi mujer a una fiesta y descubrí un increíble secreto. Miguel nunca pensó que su vida se derrumbaría tan rápido. Un día todo era normal, y al siguiente, su mujer Teresa lo traicionaba con un hombre del barrio. En su corazón, la traición había hecho un agujero profundo, un eco de risas y promesas rotas. Tenía 35 años, un electricista honesto, pero el peso de esa verdad lo arrastraba a la oscuridad. Las noches se llenaban de insomnio y tristeza, su alma había quedado hecha trizas. Sin embargo, la vida sigue, y su familia dependía de él. Javier, su mejor amigo, lo convenció de asistir a una fiesta del barrio por el Día de la Independencia. Vamos, hermano. Necesitas salir de esa nube negra, le decía con la sonrisa de siempre, aunque Miguel sentía que llevaba consigo una sombra. Aceptó con el corazón a medio gas, buscando una pequeña chispa de alegría. En lugar de quedarse en casa llorando, decidió llevar a Laura, la esposa del hombre que había pisoteado su confianza. Parecía un plan loco, pero ambos estaban heridos de maneras diferentes. Cuando llegaron, el barrio estaba iluminado por luces de papel picado y el aire olía a mole y chiles rellenos. La música de mariachi envolvía la escena y, aunque Miguel sonreía, su corazón estaba pesado. Familiar en cada rincón y evocador en cada bocado, el bullicio de la fiesta se sentía como un fogón que encendía recuerdos lejanos de su infancia. Laura a su lado, con mirada compungida, parecía compartir su dolor. La tensión entre ellos era palpable, dos almas dañadas, pero en ese momento, la música los unía, mientras bailaban, las risas fluían entre ellos como ríos de solidaridad, pero Miguel no podía olvidar la verdad. De repente, Laura rompió el silencio. Mi esposo también me ha traicionado. Es doloroso, confesó con lágrimas en los ojos. Su voz tembló, y el peso del dolor parecía suavizarse entre ellos. Era un instante de conexión, un pacto silencioso entre dos personas rotas que compartían la misma traición. A medida que la noche avanzaba, la cercanía los llevó a hablar de sus vidas. Miguel se dio cuenta de que el dolor podía ser un maestro. Laura le reveló algo que lo hizo estremecer: hay más personas en este barrio que sufren lo mismo. No están dispuestas a alzar la voz. La indignación creció en Miguel. La rabia se mezcló con un nuevo propósito. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Miguel sintió que el dolor que lo había consumido podía convertirse en acción. ¿Qué haremos ahora?, preguntó con determinación en su voz. Pero, inesperadamente, un recuerdo sombrío le atravesó la mente, una traición familiar olvidada, algo que lo hacía temer al futuro. La lucha por la justicia en el barrio se intensificaba en su pecho, pero los fantasmas de su pasado lo acechaban. ¿Sería capaz de perdonar y al mismo tiempo luchar por la verdad? La música seguía sonando, llenando el aire con esperanza, pero la jornada apenas comenzaba, y la incertidumbre pesaba sobre sus corazones. Miguel y Laura se miraron con una mezcla de resolución y miedo, sintiendo que un nuevo capítulo, lleno de desafíos, estaba a punto de iniciar. La música seguía sonando, haciéndoles olvidar, aunque fuera por un instante, el dolor que compartían. Miguel dio un paso hacia adelante, impulsado por una mezcla de ira y determinación. Laura, necesitamos hacer algo, insistió, observando cómo los rostros de los otros vecinos se iluminaban entre risas y juegos. Su voz vibraba con la urgencia de alguien que no podía permanecer callado ante la injusticia. Laura lo miró, sus ojos claros reflejaban la tormenta interna que ambos llevaban. ¿Qué propones? ¿Ponernos a gritar en la calle? Ellos nunca escucharán,
replicó con un suspiro. Miguel sintió que una chispa se encendía en su interior. Lo que necesitamos es unirnos. Si somos más, si hablamos todos juntos, no podrán ignorarnos. Sus palabras resonaron en el aire, aromas de mole y fiesta se entrelazaban con su convicción, ambos empezaron a caminar entre las mesas, y sus corazones latían al compás de la música. Sin darse cuenta, llegaron a un grupo de vecinos que apenas se conocían, comentando sobre lo que conocían de las aventuras y secretos del barrio. Miguel tomó la palabra: «Hey. Si hay tantos de nosotros que hemos sido heridos, ¿por qué no nos unimos? Tal vez sea hora de hacer que nuestras voces se escuchen». Aunque las miradas se encendieron con interés, el miedo era palpable. Algunos murmuraban, otros sonrieron nerviosamente. «Eso es un poco arriesgado», dijo uno de los hombres, encogiéndose de hombros. Pero Miguel no se detuvo. ¿Qué es arriesgarse comparado con lo que hemos soportado? Ya hemos perdido tanto. ¿Nos quedaremos callados mientras ellos se ríen en nuestra cara? Laura, sintiendo la energía del momento, se unió al discurso. Hemos sido la risa detrás de las puertas entrecerradas. Deberíamos ser la luz que abre esas puertas. Un murmullo de aprobación resonó entre los presentes, algunos asintieron, otros se mantuvieron cautelosos. Pero el mensaje era claro, algo estaba cambiando. Al poco tiempo, la conversación fluyó más fluidamente. Historias de traiciones en el barrio empezaron a salir a la luz, revelando un patrón claro. Desde las esquinas hasta las calles, muchos habían sido tocados por el mismo dolor. Con cada historia compartida, la tensión se transformaba en un canto de esperanzas renovadas. Miguel se sentía como un faro, guiando a otros hacia un futuro que prometía más que traiciones. Sin embargo, mientras la conversación crecía en intensidad y unidad, Miguel no podía sacudir el resentimiento y la confusión que le provocaba la presencia de Teresa. Aun sabiendo que ella estaba en casa, ignorando su ausencia, sentía la necesidad de confrontar ese fantasma. «No puedo dejar que me venza», se repetía, en corazones y susurros. La noche avanzaba y el sentimiento colectivo tomaba forma, el barrio parecía adquirir una nueva energía. Miguel notó la existencia de un antiguo cartel colgado en la pared cerca de la cochera: «Por un barrio unido», anotado con spray. La idea golpeó su mente. Era hora de reinstaurar esa unidad que ahora sentía en sus venas. «¿Quién está dispuesto a luchar por el cambio?», preguntó. «Yo». Resonó una voz en el fondo de la multitud. Miguel sonrió, confiando en que ese era el comienzo de algo trascendental, pero justo cuando la conversación se encendía y la emoción acumulada parecía palpable, un grito rompió la atmósfera. «Miguel», llamó un conocido, señalando hacia la entrada de la fiesta. Miguel giró rápidamente y allí estaba Teresa, cruzando la puerta, con una sonrisa deslumbrante que contrastaba con el frío que le recorría la espalda. El aire se volvió denso. En esa mirada, Miguel sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué haría ahora, con tantos secretos a punto de revelarse y el futuro compartido en juego? ¿Era posible que la verdad de su dolor se cruzara otra vez con el amor que una vez compartió? Miguel se quedó allí, paralizado por un instante que se sintió eterno. La música se desvaneció en un fondo difuso mientras su mente luchaba por procesar lo que significaba la llegada de Teresa. Su presencia era como un faro y un abismo al mismo tiempo. Un sinfín de recuerdos le invadieron, las risas compartidas, las promesas de un futuro que ahora parecían lejanísimas, y el dolor de su traición, todavía fresco y punzante. Teresa se movía entre la gente con una gracia natural, conversando y sonriendo. Un resplandor que no era solo de alegría, era de libertad, como si cada paso que daba simbolizara el momento en que dejó atrás el pasado. Miguel sintió que esa imagen lo quebraba más que cualquier palabra. ¿Vas a quedarte ahí parado todo el tiempo?, Laura le susurró, sacándolo de su trance. Ella había captado la tensión en el aire y le dio un leve empujón. «Tienes que decirle algo. No puedes dejar que esto se quede así». La determinación de Laura resonaba en su corazón.
Sin saberlo, ella lo había empujado hacia un precipicio de decisiones. La verdad era que estaba agotado de esconderse detrás de su dolor. Un nudo le oprimía la garganta, pero supo que necesitaba afrontar sus demonios. Con pasos firmes, Miguel cruzó el espacio hasta donde Teresa conversaba animadamente con algunos vecinos. El ambiente vibraba con risas y música, pero su mundo interior colisionaba con cada paso que daba. Al llegar, se forzó a sonreír, aunque fue un esfuerzo que le costó. «Hola, Teresa», ella se volvió, sorprendida al encontrarlo frente a ella. «Miguel, no esperaba verte aquí». Su voz sonaba tan melódica como la música de fondo. Sin embargo, había un destello en sus ojos que traía a la superficie un torrente de emociones que Miguel apenas podía contener. ¿Disfrutando de la fiesta?, cuestionó él con una calma aparentemente tranquila. Teresa asintió, su sonrisa se aferró a su rostro, pero había algo más profundo en su mirada, algo que Miguel no entendía del todo. «Debo decirte que», comenzó él, pero sus palabras se atoraron. De pronto, el tumulto de pensamientos lo abrumaba. Detrás de ellos, otros vecinos observaban, algunos con curiosidad, otros con disimulada tristeza. Miguel recordó la promesa que le había hecho a Laura, hacer que sus voces se escucharan. Pero en ese momento, solo podía pensar en las traiciones y las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. «Es difícil, ¿verdad?». «Vernos aquí después de todo», dijo Teresa finalmente. Su voz era suave, casi como un susurro, cargada de una vulnerabilidad que hacía que su expresión pareciera genuina. «Sí, muy difícil», admitió Miguel, el dolor brotando en su pecho. «Pero, ¿qué haces aquí, Teresa?». «Después de lo que pasó. Vine porque pensé que tal vez podríamos hablar, aclarar», empezó ella, pero Miguel la interrumpió. «¿Aclarar? ¿Qué? ¿La traición o la mentira de tu vida?». Los murmullos alrededor aumentaron, el ambiente que antes era de alegría se enfrió. Todos podían sentir la tensión, y algunos vecinos comenzaron a susurrar entre sí, expectantes ante cada palabra. «No quería lastimarte, Miguel», sus ojos reflejaban lágrimas que no había derramado aún. «Solo quería ser feliz, y tal vez me equivoqué al buscarlo en el lugar equivocado». Un silencio pesado envolvió a todos. El eco de su confesión resonó en el aire, desnudando secretos que nunca debieron ser compartidos. Miguel sintió como su corazón se desgarraba ante la posibilidad de lo que realmente habían sido en un momento y lo que se habían convertido ahora. ¿Felicidad a costa de herir a los demás? ¿Eso es lo que deseas?, cuestionó Miguel, su voz temblando. A su alrededor, los murmullos se tornaron en rumores. Laura miró a Miguel, dándole ánimo, un aliento silencioso que lo empujaba a seguir adelante, pero, en un giro inesperado, un hombre se acercó a Miguel y le susurró al oído: «Espera, hay algo más que no sabes». Miguel giró la cabeza, sintiendo que un nuevo secreto estaba a punto de desgarrar aún más su mundo. ¿Qué más podría salir a la luz? En ese instante, se dio cuenta de que el dolor del pasado era solo el principio de una verdad aún más impactante. El hombre que se había acercado a Miguel, un rostro que le resultaba vagamente familiar, lo miró de manera urgente. «No tienes idea de lo que está en juego aquí», dijo en voz baja, como si el ruido de la fiesta pudiera revelar secretos indeseados. Su tono grave atrajo la atención de Miguel de inmediato, intensificando la tensión que ya impregnaba el aire. «¿De qué hablas?», preguntó Miguel, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. La confusión se tornó en intriga, empujándolo a olvidar por un momento a Teresa, cuya mirada lo buscaba desesperadamente entre la multitud. «Es sobre Teresa y su esposo, tienes que saberlo», continuó el hombre, acercándose aún más. La música se desvaneció en un murmullo distante mientras Miguel se esforzaba por contener su creciente ansiedad. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Qué tiene que ver su esposo con esto?, demandó Miguel, su voz apenas un hilo. «Él está aquí. Y no ha dejado de buscarla desde que desapareció», respondió el hombre. «No solo eso, él es peligroso, Miguel».
La gente en este barrio sabe lo que ha hecho. Las palabras del extraño reverberaron en la mente de Miguel. Las traiciones que habían desgarrado su vida se volvían aún más complejas. Teresa, quien ante sus ojos había sido solo una traidora, ahora podía ser también una víctima. La idea lo aturdía. ¿Por qué me lo dices a mí?, inquirió Miguel, sintiendo como su corazón corría con desasosiego. No espectador de sus problemas. Porque tú eres la clave. Ella necesita a alguien que la proteja, el hombre insistió, casi implorando. Su esposo él tiene un lado oscuro. Tienes que actuar rápido. Ella está en peligro. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si lo que el desconocido decía era cierto, entonces el dilema se volvía aún más pesado. No solo se trataba de la traición, también había una amenaza tangible. Tenía que decidir, debería acercarse a Teresa y protegerla, o quedaría atrapado en un drama aún más complicado, donde su propio dolor se mezclaría con la necesidad de proteger a alguien a quien había considerado su enemiga. Mientras sopesaba sus opciones, la mirada de Teresa se chocó con la suya de nuevo. Esta vez, en sus ojos había un destello de miedo, y en su expresión un roce de desesperación. No era solo la felicidad que había encontrado al separarse de Miguel, era el pavor que ahora la seguía, un pavor que nadie más parecía notar. ¿Qué harás?, el hombre murmuró, sacándolo de su trance. Miguel tragó saliva, sintiendo el peso de las expectativas de todos a su alrededor. ¿Podía tomar la elección correcta? ¿Podía dejar atrás el dolor que había sentido para convertirse en algo más que un herido por la traición? Miguel, por favor, escúchame. La voz de Teresa rompió el silencio. Ella se había acercado, notando el intercambio tenso entre él y el extraño. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de emociones, necesidad, tristeza y una súplica silenciosa. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él, sintiendo que la decisión se precipitaba hacia él como un tren a gran velocidad. El futuro de ambos, lo que quedaba de su historia, colgaba en el aire. Justo en ese momento, un estruendo rompió la conversación. La música se detuvo abruptamente mientras una figura conocida se adentraba en la sala. Era el esposo de Teresa, y su mirada furiosa buscaba entre los asistentes. La tensión se intensificó, y Miguel sintió que el aire se volvía más denso. Un instante después, el hombre que había advertido a Miguel se escurrió entre la multitud, dejando a Miguel con una decisión importante que tomar y una crisis inminente ante él. Esto apenas comienza, pensó Miguel, con el corazón latiendo desbocado, preguntándose si se convertiría en el héroe que Teresa necesitaba o en el villano de su propia historia. Y el gran secreto que aún no conocía podía cambiarlo todo. ¿Podría establecer la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿O sería víctima de las decisiones de otros una vez más? El momento había llegado. El tiempo parecía detenerse cuando Miguel sintió la mirada del esposo de Teresa fija en él. Era como si una pantalla se interpusiera entre ellos, separando su mundo del de aquel hombre que, a pesar de lo que Miguel había creído, seguía teniendo poder sobre su vida. Las paredes de la sala parecían encogerse, el aire pesado y denso. La música había desaparecido, dejando un eco ensordecedor que amplificaba su propio latido. «Chicos, ¿qué pasa aquí?», preguntó el esposo, su voz resonando con un tono de desafío. La tensión era palpable, y los murmullos de los asistentes comenzaron a llenar el vacío. Miguel sintió como su estómago se retorcía. «Esto no es lo que piensas», dijo Teresa con una voz que tembló ligeramente, y la expresión de su rostro se convirtió en una máscara de ansiedad. «¿Y qué se supone que debo pensar, Teresa?», respondió él, acercándose más a ella, su tono creciente en intensidad. «Me dejas de lado y te veo aquí con él», apuntó hacia Miguel, como si fuera un intruso en su vida. Miguel sintió la necesidad de interceder. Cada palabra de ese hombre resonaba como un golpe directo. «Esperen un momento», infló su pecho, intentando sonar firme. «No estoy aquí para pelear. Estoy tratando de ayudar». El esposo se giró hacia él, enarcando una ceja.
¿Ayudar? ¿A robármela? La ira en su voz era palpable, y Miguel sabía que cada palabra podría ser un camino directo a un desastre. Él no te está robando a nadie, interrumpió una voz nueva. Era el desconocido que había advertido a Miguel antes. Había vuelto y su mirada era decidida como un rayo. La situación es más complicada de lo que parece. Teresa no está a salvo contigo. Cierra la boca. Gritó el esposo, dando un paso hacia el extraño. Las manos de Miguel, con versiones involuntarias a puños, se tensaban de ansiedad. Se sentía en medio de una tormenta que incrementaba su velocidad, arrastrándolo consigo a un abismo desconocido. «Por favor», exclamó Teresa, avanzando unos pasos para interponerse entre ellos. «Escuchen, solo necesitamos tiempo para hablar». Todo esto es un error, pero el esposo de Teresa no escuchaba. Su atención ahora estaba fijada en el extraño. «¿Quién eres tú? ¿Por qué me hablas de la seguridad de mi esposa?» «No tengo que explicarte nada», Miguel percibió una chispa de incertidumbre en los ojos de Teresa. Era un momento extremadamente frágil. La combinación de sus miradas transmitió un mensaje tácito, el peligro era real y la urgencia para actuar, primordial. Sin embargo, la incertidumbre sobre si proteger a Teresa significaba arriesgarse a profundizar en un escándalo aún más grande lo hacía vacilar. Miguel, la voz de Teresa era un susurro, pero su mirada lo abrumaba. «Confía en mí», las palabras se aferraron a su corazón, mientras que su mente giraba incesante. Antes de que pudiera decidir, el ambiente estalló en una cacofonía de voces, cada una elevándose por sobre la otra, empujándolo a la pared de una confusión abrumadora. «Eres una traidora, Teresa», gritó su esposo. Las palabras atravesaron la sala como una flecha. Sentía que el aire se volvía escaso. Miguel sabía que debería actuar, pero todo lo que quería era la verdad. ¿Qué había ocurrido que había llevado a Teresa a ese lugar? ¿Qué secretos estaban latentes bajo las capas del pasado? En ese instante de caos, una verdad aumentaba su peso en el aire, un secreto no dicho que podría cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Dónde has estado realmente, Teresa?, preguntó Miguel, la inquietud brotando de su pecho. Sus palabras resonaron como un eco, mientras la sala se sumía en un silencio expectante, como si todos esperaran su respuesta. Todo pendía de un hilo, y el siguiente movimiento podía desatar una tormenta. Miguel sintió como la adrenalina pulsaba en sus venas, preguntándose qué revelaría Teresa. Y en el fondo, una pregunta permanecía flotando: ¿podría soportar la verdad si era más terrible de lo esperado? Teresa respiró hondo, sus ojos llenos de temor y determinación. En ese instante, Miguel vio cómo su vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Ella sabía que era el momento de desnudarse, de abrirle su corazón a la sala y a él. «Miguel, hay algo que no te he contado», comenzó, su voz temblando. «He estado tratando de protegernos a ambos». El esposo de Teresa dio un paso frente a ella, como un escudo que intentaba bloquear la verdad. «No necesito tus mentiras, Teresa», escupió, su rostro enrojecido por la ira. «Lo único que quiero es saber qué demonios está pasando aquí», pero Miguel no podía apartar la mirada de Teresa. Había un fuego en su pecho, una necesidad de entender. «Por favor, Teresa. Solo dile la verdad», murmuró, sintiéndose impotente ante la situación. «Estuve en un grupo de apoyo por mi seguridad», confesó, sus palabras fluyendo rápidamente, como si su vida dependiera de ello. «Estaba lidiando con cosas del pasado. Cosas que me asfixian aún más que este momento». «¿De qué estás hablando?». El esposo de Teresa no pudo mantener a raya su incredulidad. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué buscas ayuda a espaldas de tu esposo?». «Porque no quería que te preocupases por mí. Quería que fueras feliz, que tu vida siguiera sin arrastrar mis sombras», contestó, el dolor visible en sus ojos. En ese momento, el ruido del mundo exterior se desvaneció, solo existía la cadena emocional entre ellos. Miguel sintió el corazón de Teresa desgarrándose en el aire.
Se dio cuenta de que no era solo una mujer en problemas. Estaba luchando por su vida. Teresa, si necesitas salir de esa vida, yo estoy aquí. No estás sola, dijo, la compasión formando un lazo entre ambos. El esposo, aturdido por la revelación, retrocedió unos pasos, buscando asimilar las palabras que había escuchado. ¿Así que solo eras una cobarde? ¿Una traidora buscando refugio en los brazos de otro? Su voz se tornó baja y amarga, como un veneno saturado de traición. No soy eso, respondió Teresa, con una firmeza que resonó en cada rincón de la sala. Esto no es sobre nadie más, se trata de mí, de lo que he llevado por dentro. Si sientes que esto es una traición, que mis miedos han hecho que nuestra relación se tambalee, deberíamos hablar de eso, pero no aquí, no ahora. Un murmullo se cernió entre los invitados, cada uno procesando el golpe emocional. Pero el silencio fue como un respiro profundo, un momento en el que el tiempo dejó de importar y las sombras empezaron a disiparse. En su interior, Miguel luchaba contra un torrente de emociones. La historia de Teresa resonaba en su propio viaje, recordándole momentos oscuros en los que había sentido que su vida se desmoronaba. Te ayudo, insistió, como si fuera una promesa eterna. Nunca más estaremos solos. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Teresa, y, al instante, se dio cuenta de que las palabras de Miguel eran un ancla en medio de una tormenta. ¿Podría realmente confiar en él? El esposo de Teresa, incapaz de procesar la crisis que había estallado a su alrededor, abandonó la disputa. Este no es el fin, dijo con profundidad, mientras se alejaba, su sombra alargándose tras él. Mientras todos miraban, Miguel sintió que la sala empezaba a desvanecerse. Era una corriente de incertidumbre, temor y expectativa. ¿Qué pasaría ahora con ellos? ¿Se abriría la puerta para que Teresa liberara sus cargas y su esposo entendiera su verdadero significado? ¿Y si el futuro no es solo tuyo ni el mío, sino algo que debemos construir juntos? Preguntó Miguel, dándose cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podremos hacerlo? Se atrevió a preguntar en voz baja. El aliento de la sala se detuvo nuevamente. Y en medio de la tensión, la única respuesta que pudo oír fue el murmullo de esperanzas no expresadas esperando el momento adecuado para florecer. Todo pendía de lo que Teresa decidiera a continuación. El aire era tenso y denso, como si todos en la sala pudieran sentir la carga emocional que se interponía entre Teresa y Miguel. Se miraron, ambos perdidos en un torbellino de sentimientos contradictorios, y de repente, todo a su alrededor se sentía insignificante. Era un rincón del mundo donde el tiempo había dejado de fluir, un instante congelado que prometía cambiarlo todo. Si tan solo supieras lo que he pasado, murmuró Teresa, mientras sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Miguel, al escuchar esas palabras, sintió que su corazón latía con más fuerza, como si estuviera dispuesto a romper estigmas y cadenas. No quiero seguir siendo un prisionero del pasado, respondió él, su voz firme pero llena de vulnerabilidad. Las palabras de Miguel resonaron en su pecho, y por un momento, ambos sintieron que habían cruzado una frontera que los había mantenido separados por demasiado tiempo. Pero, ¿serían capaces de avanzar juntos? A lo lejos, algunos invitados aún debatían en susurros sobre la turbia revelación que acababan de presenciar. Sus miradas variaban entre la compasión y el morbo. La situación no solo había capturado la atención de Teresa y Miguel, sino que había encendido una chispa de curiosidad colectiva. Miguel respiró hondo, como si al hacerlo pudiera absorber la fuerza necesaria para dar el siguiente paso. Teresa, sé que todo esto parece abrumador, pero esto es solo el comienzo. No tienes que cargar con esto sola. Te prometo que estaré contigo en cada paso. La sinceridad en su voz era palpable, casi como una promesa hacia un nuevo amanecer. ¿Y si no puedo? Respondió ella, su voz quebrada la llenó de dudas. ¿Qué pasa si el pasado es demasiado grande para enfrentarlo? Nosotros somos más grandes. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa, respondió, tomando suavemente su mano, esa conexión tangible pareciendo ser el hilo que los unía,
un hilo que comenzaba a fortalecer su vínculo. Tal vez la vulnerabilidad de su situación podría ser el puente hacia una nueva vida. El esposo de Teresa, aún distante, observó la escena con desdén. «Te amo, Teresa», gritó desde el fondo de la sala, su voz llena de rabia y añoranza. «Pero si prefieres seguir esta farsa con él, no entiendo qué fue de nosotros». El eco de la declaración resonó en la sala, y Teresa sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros nuevamente. «No es una farsa», dijo con valor, dirigiéndose a Miguel. «Esto es sobre mí. He sido una sombra en mi propia vida, pero ya no quiero vivir así. Necesito encontrarme antes de que podamos hacerlo juntos». Miguel asintió, consciente de que este era un punto de inflexión. «Eso es lo que importa, Teresa. Y yo estaré justo aquí, esperando. Daré lo mejor de mí mientras luchas por ti misma». Un silencio profundo se estableció, como si el mundo hubiera congelado su obra para permitirles encontrar la claridad. Al mirar a su alrededor, Miguel notó que algunos rostros en la multitud comenzaban a mostrar empatía, y que, posiblemente, el amor y el respeto por Teresa lograban traspasar la incomprensión inicial por su confusión. De repente, el momento se rompió cuando un invitado, inquieto por la tensión, exclamó: «¿Y qué pasa con la verdad de tu pasado, Teresa? ¿Es suficiente para volver a empezar?». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Miguel se sintió incómodo, y Teresa sintió que el ambiente se asemejaba a un volcán a punto de erupcionar. ¿Realmente podría enfrentarse a todo lo que había ocultado una vez más? La presión aumentó, pero también la determinación dentro de ella. «Lo haré», proclamó, la voz firme resonando en la sala. «No permaneceré más en las sombras». Y así, mientras las miradas se tornaban hacia ella, Teresa dio un paso adelante. Pero aún quedaba una pregunta en el aire, una que prometía ser el detonante de una nueva realidad. ¿Y si la verdad que revelo podría rompernos aún más?, se preguntó en unos pensamientos aterradores y liberadores a la vez, el eco de su posible futuro flotando en el aire. La ambigüedad del momento se cernía sobre ellos como un manto pesado. Un nuevo camino se abría frente a ella, pero las consecuencias de su revelación podrían ser devastadoras, y la próxima decisión que tomara podría definir no solo su vida, sino también la de Miguel y su esposo. La sala respiraba un aire pesado, como si estuviese reteniendo el aliento. Todos los ojos estaban fijos en Teresa, esperando su siguiente movimiento. La atmósfera había cambiado, había pasado de ser un mero espectáculo a convertirse en un escenario donde el drama de su vida se desarrollaba sin guión. Miguel sentía el temblor de su mano mientras la sostenía, sin más refugio que la conexión que habían comenzado a forjar. Pero, ¿era suficiente para lo que se avecinaba? Teresa comenzó, pero ella lo interrumpió, sintiendo la necesidad de tomar las riendas de la conversación. «Voy a compartirlo todo», afirmó, su voz resonando en la sala con una confianza que parecía venir de lo más profundo de su ser. Sin embargo, en su interior, la duda se precipitaba. ¿Estaba realmente lista para esto? Mientras su mirada recorría la multitud, los rostros reconocidos se convertían en fantasmas del pasado, recordatorios de decisiones tomadas y caminos equivocados. Su mente vagó hacia tiempos de silencio y dolor, a noches de insomnio donde las sombras se volvían sus compañeras. Todo esto había sido una bolsa de promesas rotas que ahora debía desnudarse frente a quienes la conocían. «Antes que nada, quiero pedir perdón», comenzó. El murmullo de la sala se apagó mientras cada palabra formaba una losa más sobre sus hombros. «He estado atrapada en un ciclo de omisiones, cargando con secretos que me han desgastado. He llegado a un punto en que no puedo seguir viviendo así». «Eso es valiente, Teresa», murmuró Miguel, su corazón latiendo con la esperanza de que, al final, esta sería la chispa que encendería la transformación que ambos necesitaban. «Recuerdo la primera vez que lo vi», continuó Teresa, su voz comenzando a quebrarse. «Era una época oscura y solitaria. Mi esposo estaba más ausente que presente, buscando formas de ahogar su propia soledad. Y yo me perdí en la confusión. Luego, sucedió lo que no debía, y todo se desmoronó.
Un silencio profundo llenó la sala, solo roto por pequeñas exclamaciones de sorpresa y asombro. La intensidad era palpable. Teresa sintió como si cada palabra pronunciada era un ladrillo que se retiraba de un muro que había construido a su alrededor. Miguel la miraba con ojos atónitos, admirando su valentía, deseando que la siguiente parte de su historia no acabara con más heridas. Ese alguien, esa conexión que formé no fue solo un desliz, fue una luz en mi oscuridad. Pero también desató una tormenta. Y ahora estoy aquí, tratando de reconstruirme, de renacer. Su declaración flotaba en el aire como una ofrenda, esperando ser recibida con aceptación o juicio. El esposo de Teresa, que hasta ese momento había permanecido en un estado de rabia silenciosa, pareció dar un paso adelante, la frustración en su rostro era evidente. ¿Se trata solo de ti, Teresa? ¿Y qué hay de lo que hemos construido? Su voz se elevó, provocando que algunos de los presentes intercambiaran miradas nerviosas. Sí, sí se trata de mí, y sé que mi viaje puede doler a otros, respondió ella con una firmeza que la sorprendió a sí misma. He vivido pensando en todos menos en mí, y eso ha sido un error. Necesito ser honesta, no solo para ustedes, sino para mí. El balbuceo de la multitud creció, algunos parecían empatizar, otros estaban completamente atónitos. Nadie podía predecir el impacto que tendría la verdad. Teresa se volvió hacia Miguel, y en su mirada encontró no solo apoyo, sino también una pregunta: ¿podrías amar a alguien que ha fallado tantas veces? Mientras sus ojos se cerraban por un momento, la sensación de despojarse de una carga fue como un aire fresco, pero la sombra de lo que aún estaba por venir amenazaba con oscurecer su luz. No puedo seguir así. Necesito saber, una vez más, si alguna vez podremos perdonarnos y seguir adelante, finalizó. El aire se volvió a cargar de tensión al escuchar su pregunta, haciéndola flotar en la incertidumbre. Nadie tenía la respuesta. El futuro se vislumbraba ante ellos como un camino áspero y cambiante. Justo cuando lo inesperado parecía calmarse, una figura apareció en la puerta, la hermana de Teresa, con ojos de preocupación y una carpeta en la mano. Teresa, gritó, pero el ruido se desvaneció cuando las palabras que siguieron hicieron eco en la sala. Lo que tengo que decir podría cambiarlo todo, y en ese instante, la verdad ya no parecía ser el único protagonista. El destino estaba a punto de cambiar la narrativa de todos. La figura que entró en la sala parecía llevar consigo una tormenta. La hermana de Teresa, Clara, respiró hondo antes de continuar. No sé cómo decirlo, pero tengo pruebas de algo que podría impactar a todos aquí. Las palabras flotaban en el aire como un rayo que no se atrevía a caer. Teresa sintió que su corazón se aceleraba, un temblor la sacudió. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó Clara, el miedo y la confusión reflejados en su rostro. La sala, que antes había vibrado con la confesión de Teresa, ahora se sumergía en un silencio tenso. Estuve investigando, comenzó Clara, sus manos temblando mientras sostenía la carpeta. Y lo que encontré es impactante. Mi hermana no es la única que ha ocultado verdad en esta sala. La mirada de Miguel se intensificó, la confusión y la inquietud entrelazándose en su mente. ¿De qué hablas, Clara?, replicó Teresa, la desesperación tiñendo su voz. Dime lo que sabes. Clara miró a su alrededor, palpando la carga del juicio que los demás emitían, y finalmente miró a su hermana. He tenido contacto con alguien que sabe más sobre tu amante. Él no es quien dice ser. La mirada de Teresa se oscureció en un mar de incredulidad. ¿No qué quieres decir con eso?, musitó, deseando que la realidad no fuera tan cruel. La sala estaba repleta de personas, pero ahora no había más que silencio, los alientos se entrelazaban. Escuché rumores, y decidí hacer algunas preguntas. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Tu amante ha estado involucrado en algo mucho más oscuro de lo que imaginas. Y esto no solo concierne a ti, sino también a tu esposo, continuó Clara, su voz ahora temblorosa pero decidida. Las palabras de Clara resonaron con tal intensidad que Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo había expuesto su propia fragilidad,
sino que el velo del secreto que había estado protegiéndola ahora se desmoronaba en un caos. La mirada desesperada de Miguel encontró la suya, cada uno tratando de navegar la súbita tormenta de revelaciones. No puede ser, dijo Miguel en voz baja, más para sí mismo que para los demás. ¿Qué tipo de persona es él? La confusión y la traición se mezclaban mientras más miradas se intercambiaban, el pavor creciendo ante la incertidumbre. Él está vinculado a un grupo que ha estado manipulando situaciones en esta ciudad, Teresa. Y lo peor es que probablemente está relacionado con tus problemas maritales. No puedo dejar que sigas endulzando esta relación, porque pueden haber consecuencias más graves, insistió Clara. La multitud comenzó a murmurar, cada voz un eco de incredulidad. Teresa sentía que el aire se volvía un poco más pesado, ahogando sus pensamientos. Su cuerpo se tensó mientras su mente trataba de ordenar el caos que acababa de desatar. ¿Y qué me propones?, cuestionó, sintiendo que el tiempo se había detenido. Debemos confrontarlo antes de que sea demasiado tarde. Debemos enfrentar esta verdad juntos, respondió Clara con firmeza. Las palabras parecían surgir de un lugar profundo, mezcladas con la confianza de que, en la verdad compartida, había poder. Cuando la mirada de Teresa se posó en la carpeta que Clara tenía en sus manos, la intriga la invadió. ¿Tienes pruebas documentales? Lo suficientemente contundentes para que no haya lugar a dudas, dijo Clara mientras ofrecía a Teresa la carpeta. Un sudor frío recorrió su frente al oírlo, y su mano se extendió lentamente hacia el objeto que podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras Teresa tomaba la carpeta, un escalofrío recorrió su espalda, cruzando el umbral de lo desconocido. Este nuevo camino que se abría frente a ella era aterrador, y sin embargo, sentía que ya no era solo su vida en juego. El amor puede sanar, pero también puede romper, pensó mientras la multitud esperaba su reacción. Justo cuando la duda comenzaba a minar su valor, un murmullo se escuchó desde la esquina de la sala. Era su esposo, su voz a medio camino entre la ira y la decepción. ¿Y qué pasará con nosotros, Teresa? Después de esto, el futuro era incierto, y el peso de la verdad era casi insoportable. Con la carpeta en la mano, la verdad que se acercaba era tan oscura como liberadora. ¿Se atrevería a abrirla y poner todas las cartas sobre la mesa? La sala estaba a punto de desbordarse. La respuesta estaba al alcance, pero el costo era alto. No puedo girar hacia atrás, murmuró Teresa para sí misma antes de alzar la vista de nuevo hacia el resto de la sala. Y en ese instante, hubo un eco en su mente, ¿y si la verdad duele más de lo que cualquiera de ellos puede soportar? Un nuevo secreto podía cambiarlo todo. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo mientras todos los ojos estaban fijos en Teresa. El peso de la verdad estaba a punto de liberarse, y en un giro inesperado, podía ser el principio de una nueva era. Ella respiró profundamente, sintiendo como cada inhalación la transformaba, como si el aire que entraba en sus pulmones tuviera el poder de renovar su esencia. No había vuelta atrás. Voy a abrir esta carpeta, afirmó con voz firme y decidida, mientras levantaba la mirada hacia su hermana Clara. Sentía que el momento era crucial. Todo lo que había vivido la había llevado hasta este precipicio, y era hora de dar el salto hacia la verdad, sin importar cuán aterrador se sintiera. Al abrir la carpeta, sus manos temblaron, y las hojas revelaron documentos y fotografías que hablaban en silencio de engaños, de un pasado oculto. Este hombre no solo ha estado jugando con nuestras vidas, comenzó a explicar Clara, sus palabras fluyendo rápidamente, su conexión va más allá de lo que imaginamos. Él ha estado manipulando a varios en el barrio, creando caos para su propio beneficio. Miguel, que había estado al lado de Teresa, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. A medida que escuchaba, su corazón latía con fuerza. Tenía tantas preguntas, tantas dudas. Pero lo que realmente le preocupaba era cómo la verdad afectaría a Teresa y a su futuro juntos. ¿Por qué nunca lo dijiste antes?, le preguntó con pasión contenida, tratando de comprender. Quería protegerte, Miguel.
Pero ahora, con las pruebas en la mesa, no podemos quedarnos callados, respondió ella, sus ojos llenos de fuerza. Las palabras resonaban entre los presentes, empezando a crear un murmullo de inquietud. El esposo de Teresa, que había estado observando el intercambio, pareció perder el control. «Esto es una locura», gritó, sus ojos desbordados de furia. «¿Por qué deberías escucharla? Solo busca salir limpia de esta situación». Teresa sintió que su valentía se tambaleaba frente a su esposo, pero encontró un nuevo fuego en su interior. «Porque he vivido escondida detrás de mentiras, y ya no más. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre todas las personas que han sido afectadas por la manipulación. Es hora de enfrentarlo». Las palabras brotaron de su alma, y el murmullo creció entre sus vecinos, como un viento que susurraba esperanza en tiempos oscuros. A medida que los secretos se desnudaban, Miguel tomó la mano de Teresa, entrelazando sus dedos con un impulso de unidad. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de lo que estaban enfrentando juntos. «No importa lo que pase, estoy contigo», murmuró, y ella sintió que su corazón se llenaba de calidez. «¿Y si la verdad duele?», cuestionó ella sin dejar de mirarlo a los ojos. La incertidumbre la acechaba, pero su determinación la mantenía firme. «Sí, dolerá», respondió Miguel, «pero creo que solo cuando enfrentamos el dolor, podemos encontrar la sanación». Las palabras de Miguel resonaron en un eco de aprobación en aquellos presentes, creando una red inquebrantable. Cada vecino comenzó a murmurar entre sí, reconociendo la valentía que había surgido entre esos dos. Teresa giró su mirada hacia cada uno de ellos, entendiendo que la fuerza del barrio estaba en su unidad. «No podemos permitir que el miedo nos calle más. No solo hablo por mí, sino por todos nosotros», declaró, su voz resonando con la fuerza del mar. Miguel sonrió, invadido por la esperanza. «Estamos aquí por dos razones, la verdad y la seguridad. Si luchamos juntos, no hay nada que no podamos enfrentar». Las palabras se expandieron en la sala, y poco a poco, el temor fue desplazado por la empatía. Muchos comenzaron a compartir sus propias experiencias, sus historias de lucha y traición, y cada relato traía consigo el coraje necesario para cambiar su barrio. «¿Así que este es el momento?», preguntó un vecino, su voz llena de determinación. «Unámonos para enfrentar a quienes han abusado de nosotros». La energía fue palpable y la conexión comenzaba a restablecerse en el barrio, como un tejido que recupera su forma. Con la valentía derrumbando muros, la multitud se fue juntando, buscando la forma de construir un plan para actuar contra aquellos que habían violado su confianza. La fuerza del grupo se hacía evidente, juntos eran más que individuos dispuestos a enfrentar la verdad. Teresa miró a Miguel y pudo ver que, a pesar de las cicatrices todavía frescas, ambos estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, abrazando lo desconocido. «La vida puede ser dura», pensó, pero en este equipo habían hallado un refugio, y en medio de la celebración por este nuevo comienzo, mientras la música sonaba como telón de fondo y las luces ondeaban, Teresa supo que su vida tomaba un rumbo diferente. Ya no era una sombra, era una mujer fuerte, amada y entendida, lista para luchar por su verdad junto a los que había elegido. Este era solo el comienzo de algo grande. La fuerza de la comunidad ya era un faro de esperanza, y juntos, encenderían la luz del cambio. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia. Si has llegado hasta aquí, se suscribe inmediatamente al canal para que no te pierdas lo que sigue. Deja un like ahora. Tu apoyo alimenta este viaje de transformación. Comenta tus sentimientos sobre este final, porque tu voz importa. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Juntos, somos más fuertes.